La historia comienza con Jiyu, quien pertenece a la familia del grupo Hangul, quienes la adoptaron cuando era niña. Jiyu es una chica muy buena y noble. Tiene un gran talento para la pintura. Por ello está haciendo un retrato de su familia, la cual está conformada por su madrastra Junhye, su padrastro Jingun, su hermanastra Yura, su abuelo Gunje y su esposo Sehyok, con quien lleva casada un año. Sin embargo, su suegra se aprovecha de eso. Llega el día de un gran evento en la Galería Han, al cual Jiyu asiste llevando la pintura que hizo, y encuentra en el auto de su esposo una carta de renuncia a su trabajo. Cuando Junhye y Yura ven el cuadro, lo tachan de anticuado, aunque al ver que recibe elogios cuelgan la pintura. Y para que se sienta orgullosa de ella, Jiyu le dice a Junhye que ya está haciendo las pinturas que le pidió para la obra de caridad. Luego de eso, nota que su pintura tiene una mancha, y al intentar borrarla ve a Do-guk, el futuro prometido de su hermana, pues sus familias están en conversaciones de matrimonio. Justo ahí llega Sehyok y Yura, quien cuestiona el amor que su cuñado siente por su hermana. Incluso toma el brazo de Sehyok, haciendo que Jiyu se marche ya que vio a su esposo sonreírle a su hermana. Al regresar se topa con Do-guk, a quien agradece por cuidar a su esposo en el trabajo, cosa que lo enoja y la toma del brazo preguntando si no lo sabe o solo finge no saberlo, pero al ver que la está asustando la suelta y se marcha. Al llegar las subastas de pinturas, una mujer acusa a Junhye de vender pinturas falsas, pues tiene una hija que puede replicarlas. Para no ser arrestada, Junhye le pide a su hijastra que diga que todo fue obra suya, siendo el secretario Jae-won quien lo confirma diciendo que ambos lo hicieron por dinero. Al mismo tiempo, Sehyok va a consolar a Yura, confesando que solo se casó para poder estar a su lado, cosa que Yura ya lo sabía, siendo escuchado por Jiyu, quien se niega a creerlo. Pero al ver que la carta de renuncia contiene una solicitud de divorcio, le pregunta por qué le hizo eso, a lo que este responde que fue porque la compadecía. Jiyu no puede evitar llorar, y al ver a la policía buscándola, huye. Junhye la llama pidiendo que regrese y admita la culpa porque son familia, por lo que Jiyu decide regresar. Sin embargo, choca contra un auto, siendo luego impactados por un camión. Ya en el hospital, Junhye desconecta a su hijastra confesándole que nunca le agradó su actitud tan patética, así que le aconseja que en su próxima vida no sea tan buena, y le ordena a Jae-won que vuelva a conectarla, aunque justo está por morir. Ella cuenta que tenía que ser buena para sobrevivir, por lo que le pide a los dioses una oportunidad para poder vengarse. Al morir, Jiyu despierta en su habitación, dándose cuenta que ha regresado un año atrás, y en su muñeca aparece una marca con la fecha del accidente. Ha regresado exactamente al día de su prueba de vestido de novia. Es por ello que decide escuchar el consejo de Junhye y lo primero que hace es romper su compromiso con Sehyok, porque ya sabe que a quien ama es a su hermana. De inmediato se lo hace saber a Junhye, pero Sehyok se arrodilla pidiéndole que se casen pues ella lo quería, a lo que Jiyu responde que lo que sentía no era amor sino compasión. Al regresar, escucha cómo Yura le cuenta a su madre que desea casarse con Do-guk, por lo que ella también quiere casarse con él, así que le pide ayuda a su amiga So-jin, quien es reportera y prima de Do-guk. Gracias a ella, Jiyu consigue encontrarse con Do-guk antes de que tuviera su cita con Yura, y al presentarse se sorprende de que éste la reconozca, ya que no recordaba que se conocieran. Jiyu es directa y le propone que se case con ella y no con su hermana, haciendo que éste le pregunte por qué debería elegirla, dándole la llave de una habitación. En ese momento llega Yura, por lo que Jiyu acepta la llave y le dice a su hermana que necesita usar eso con Do-guk, dejando a Yura sin palabras. Al dirigirse a la habitación, Jiyu se siente tan nerviosa que no puede abrir la puerta, pero esos nervios desaparecen al ver que la habitación es una oficina. Al recibir un mensaje de Yura que dice que le esperará hasta que salga, le sugiere a Do-guk que se quede toda la noche, y menciona que si se casan le brindará información valiosa para su empresa. Al paso de unas horas, ella se emborracha y como no puede amarrarse el cabello, Do-guk lo hace. Incluso la recuesta en su hombro para que no se caiga. Al amanecer, ella se marcha a casa,
en donde es golpeada y encerrada por Jung-hye, haciendo que recuerde todas las veces que la encerró. Ji-Yu revisa su celular y ve que So-jin ya hizo lo que le pidió, que es publicar un artículo sobre su encuentro con Do-guk. Sin embargo, le quitan el celular y le dan unas pastillas por orden de Jung-hye, pastillas que finge tomar. Con el artículo publicado, toda la familia de Do-guk se entera de su relación con Ji-Yu, a la cual se oponen. Su familia está conformada por su abuela Tae-ja, su madre Jeong-hwa, su padre Jeong-kyun, su hermana Duna, su cuñado Jae-hoo y su hermanastro Jong-guk. Como Ji-Yu se quedó sin celular, pide prestado el de una chica a cambio de dinero y llama a Do-guk para que la saque de su casa, por lo que rápidamente este llega y menciona su intención de casarse con Ji-Yu. Y al tener la aprobación del padre, la parejita se marcha. Primero la lleva a un restaurante y luego a un parque, y al notar que no puede comer, le pregunta qué le pasó en esa casa, enterándose que fue envenenada por su ama de llaves, a la cual apreciaba. Pero Ji-Yu se pregunta si realmente lo hizo ella o su familia. Por eso no puede confiar en nadie y solo desea vengarse. Esa es la razón por la que lo eligió, ya que Yura lo quiere, y si ella sufre, Jung-hye también lo hará. Esas palabras le agradan a Do-guk, así que toma una flor, le da forma de anillo y le propone matrimonio, obteniendo un sí como respuesta. Él le pide que se lo muestre, y recibe un beso por parte de esta, quien pensaba que a eso se refería. Sin embargo, ese beso no es suficiente, por lo que Do-guk le da un verdadero beso. Esa escena es publicada en un artículo, y Ji-Yu al leerlo se da cuenta que todo fue armado por Do-guk. Al ir a su casa, le pregunta por qué ha cocinado para ella, a lo que este responde lo siguiente. 좋아하니까. 요리하는 거 좋아하거든. Para asegurarse que cumple su palabra, Do-guk le entrega un contrato matrimonial, el cual Ji-Yu está dispuesta a firmar con la condición de tener la aprobación de ambas familias, cosa que éste acepta. Es así como ambos firman el contrato, el cual tendrá un año de duración. Él le sugiere que vivan juntos, y para convencerla le da un recorrido por la casa mostrándole que tendrá todo lo necesario. Incluso prepara una habitación especial para ella. Asimismo, Duna se encuentra con Yura y le pregunta qué es lo que le pasa a su hermana, a lo que Yura responde que Ji-Yu siempre quiere superarla, cosa que Duna no cree. Es más, piensa que puede ser todo lo contrario. Cuando Ji-Yu regresa a casa, se encuentra con su ex-suegra, quien finge ser atacada para hacerla quedar mal. Debido a eso, Ji-Yu acepta vivir con Do-guk, y mientras terminaba una pintura, Jung-hye se lo lleva para la supuesta obra de caridad. Para conseguir acercarse a su futura suegra, Ji-Yu consigue una entrada a un salón de cocina al cual Jeong-hwa asiste, y es fácilmente aceptada por Jamie, la maestra de cocina. Al salir, Jeong-hwa la lleva a hablar en presencia de Yura, quien finge ser buena y amable con su hermana, mientras que Ji-Yu es sincera, contando que no se llevan bien. Justo Do-guk aparece, y Jeong-hwa le pregunta a Ji-Yu si ama a su hijo, a lo que ésta responde que fue traicionada. Pensó que no volvería a enamorarse hasta que conoció a Do-guk, un hombre que jamás le haría eso. Ya en casa, Do-guk le dice a Ji-Yu que se conozcan más para que su relación sea convincente, por lo que ella le enviará su información por correo, pero este sugiere que simplemente hablen. Do-guk cree que deben fingir amarse lo más real posible, y al practicar, él confiesa que la ama y que estuvo esperándola por mucho tiempo. Esas palabras la ponen tan nerviosa que no consigue dormir, y en medio de la noche ve que Do-guk está dormido en el sofá. Al día siguiente, Jeong-hwa llega y se sorprende de ver que su hijo duerme profundamente. La razón de su visita es para probar el matrimonio con la condición de que en 6 meses Ji-Yu haga que su hijo regrese al grupo Tae-ja, cosa que Ji-Yu acepta, prometiendo no contarle nada a Do-guk. De inmediato, Ji-Yu le informa a su familia que la señora Jeong-hwa desea que ambas familias se reúnan. Incluso tiene la aprobación de su abuelo, lo cual sorprende a Jung-hye, ya que el abuelo nunca aceptaba verla. Lo que pasa es que Ji-Yu recordó que antes de morir el abuelo la llamó pidiendo que lo perdonara. Es por ello que visita a su abuelo para perdonarlo, aunque no sabe de qué se está disculpando.
Al llegar el día del encuentro familiar, Jung-hye menciona que Ji-yu es adoptada y le preocupa que la gente hable mal de ella. A lo que Jae-hwa responde que eso no es problema, pues Ji-yu no tiene la culpa de ser adoptada. En eso, Ji-yu presenta como regalo una pintura que Jung-hye se había llevado, y cuenta que hace réplicas exactas de pinturas de artistas famosos para ser exhibidas en los centros de caridad que su madre maneja. Ya a solas, Ji-yu le dice a Jung-hye que detuvo la compra de la pintura porque ya sabe que las vende como si fueran originales, y que hizo eso porque no permitiera que arruine la realización de su matrimonio. Para no correr riesgos, Jung-hye hace el reembolso de todas las pinturas falsas que vendió, y como no pudo arruinar la aprobación del matrimonio, Yura decide hacerlo con ayuda de Sehyok, quien le dice a Do-gu que Ji-yu solo lo está usando, algo que este ya sabe, solo que está tan enamorado que no le importa. Horas después, mientras Ji-yu se marchaba de casa, se encuentra con Sehyok, quien insiste en llevarla hasta la casa de Do-guk. Él le dice que alguien como Do-guk no es una buena persona, pues intentó matar a su propio hermano, cosa que la deja en shock, siendo aprovechado por este para abrazarla. Claro que eso es parte del plan de Yura. En cuanto a lo que pasó con ambos hermanos, según Jong-wook, Do-guk lo había empujado desde un barco, el cual ocasionó un daño en una de sus piernas. Desprecia tanto a Do-guk que iba a excluir a su empresa de un proyecto en el que el grupo Taeya estaba desarrollando, esto con el argumento de que su matrimonio afectaba su imagen. Sin embargo, Do-guk no permite que eso suceda, y al llegar a casa ve una escultura, preguntándole a Ji-yu si se trata de una obra de arte, a lo que ésta responde que es un brownie que hizo en la clase de cocina. Él cree que puede saber bien, aunque al probarlo se da cuenta que se equivocó. Como no había que comer, Ji-yu busca en el estante un paquete de ramen, pero como no alcanzaba, Do-guk se acerca a ella para ayudarla, haciendo que se sienta nerviosa. Mientras comían, él la nota distante, así que le pregunta qué haría si quisiera que su matrimonio fuera real, a lo que Ji-yu responde que eso no es posible, pidiendo que exista límites entre ambos. Luego de eso, Ji-yu recibe la llamada de Jong-wook, quien le pide verse a solas sin que su hermano lo sepa. A su vez, Yura casualmente se encuentra con Do-guk en un bar, y le propone ir a una habitación, pero tras ser rechazada, le enseña una foto de Sehyok abrazando a Ji-yu, a lo que Do-guk le advierte que se detenga antes de que las cosas se pongan feas. Él recibe la llamada de su hermano, y al enterarse que se verá con Ji-yu, de inmediato va a buscarla, llegando hasta un muelle, en donde entra en pánico al ver el agua, y es que le hace recordar el momento en que Jong-wook cayó al mar. Ji-yu nota que no se siente bien, y al desmayarse es llevado al hospital. Cuando despierta, se disculpa con Ji-yu por haberla preocupado, y cuando aparece la psiquiatra de Do-guk, Ji-yu se entera que tiene trastorno de pánico. Él le dice que no es nada, y que debe mantenerse alejada de su hermano, por lo que ésta rechaza volver a verse con Jong-wook. Respecto al matrimonio, este se realizará en 2 semanas. Es por ello que la parejita debe hacerse la prueba de vestuario, que justo es en el mismo lugar al que Ji-yu había ido antes. Al verla con el vestido de novia, Do-guk queda impresionado por lo hermosa que se ve. Sin embargo, el momento es arruinado por la presencia de Sehyok, quien vino por un error que cometió una empleada. Este le dice a Ji-yu que no luce nada feliz a comparación cuando ambos iban a casarse, y se marcha deseándole que sea feliz, aunque lo duda mucho. La escena cambia con Ji-yu reuniéndose con Jong-wook para decirle que no cree que Do-guk lo haya empujado. Justo el mismo Do-guk aparece, y al ser provocado por su hermano lo empuja, sintiéndose disgustado con Ji-yu por no haberle hecho caso. Unos minutos después, ella recibe la llamada de Jae-won, quien le avisa que tenga cuidado, pues Jung-hye está investigando al abuelo. La razón de que le contara eso es porque al parecer Jae-won se unirá a ella para vengarse de Jung-hye, pero sus razones las conoceremos más adelante. Para saber más acerca del abuelo, Ji-yu le pide a Taeya que la lleve con una chamana al cual el abuelo frecuentaba en el pasado. Es ahí cuando nos enteramos que el abuelo causó la muerte de una mujer embarazada tras presionarla para que le pagara un préstamo que le hizo.
y al visitar a la chamana, ésta le dijo que si adoptaba a una niña, sus riquezas volverían y la maldición de aquella muerte se iría. La chamana revela que Jiyu no está viva ni muerta, haciendo que Taeya crea que está loca. Tras eso, ella se disculpa con Do-guk y le hace saber que dejará de huir. Por ello, debe ver a alguien. Se trata de su abuelo, quien le enseña una foto de ella junto a su madre, cosa que la sorprende. Pero eso no queda ahí, y es que al esconderse tras la llegada de Jung-hye, escucha que sí es hija biológica de su padre. Esto la deja tan impactada que termina en la estación de policía, siendo Do-guk quien la recoge y la limpia. Llega el día de la boda, y Jung-hye le dice a Jiyu que su padre no podrá venir por temas de salud, pero no importa porque no son familia. Por último, le dice que trate de ser feliz, cosa que la enoja tanto que estaba por golpearla con un jarrón si no fuera porque Do-guk la detiene y la hace entrar en razón. Al estar por fin casados, se toman una foto grupal. Es ahí cuando aparece Yura vestida de blanco, y se toma una foto con Jiyu para que en las redes digan que luce más bonita que la novia. Y aunque es así, Jiyu le dice que siga teniendo una vida virtual mientras que ella vivirá su vida real con su esposo, dejando a Yura muy fastidiada. Al finalizar la boda, Jiyu se va de viaje, dejándole una nota a Do-guk avisando que regresaría en 2 días. Sin embargo, este aparece frente a ella. Él le cuenta que cuando era pequeño fue a un crucero junto con su padre y hermano. Al intentar hacerle una broma a su hermano, hizo que su celular se cayera al agua, y como era lo único que su madre biológica había dejado, Jung-wook le ordenó que lo recuperara. Fue ahí cuando se cayó del barco. Todos lo acusaban de intentar matar a su hermano, incluso su padre, y desde entonces le ha tenido miedo al agua. Ella le dice que eso debió haber sido doloroso, a lo que este responde que más doloroso es que ella lo ignore, confesando que la razón por la que vino a buscarla es porque la extrañaba, esto debido a que le gusta mucho. Al mismo tiempo, Yura estaba siendo acosada por un hombre hasta que aparece Sehyuk para defenderla, y se escapan para no ser encontrados. Al sujetar su mano, él no puede evitar sonrojarse, cosa que a Yura le parece algo lindo, así que le da un beso en la mejilla, lo que hace que Sehyuk no pueda controlarse y le dé un beso, y terminan pasando la noche juntos. Regresando a los protagonistas, Do-guk le avisa a Jiyu que se bañará primero, pero esta lo avienta a la cama diciendo que ella se bañará primero, así que no debe verla, ya que la ducha es transparente. A lo que Do-guk sugiere que mejor se bañen juntos, sugerencia bastante ilógica según Jiyu, aunque luego de unos minutos este le enseña que la ducha puede cambiar su visibilidad, por lo que él se bañará primero. A la mañana siguiente ambos dan un paseo por la playa, en donde Jiyu hace que Do-guk se quite los zapatos para sentir el agua. Incluso se ponen a jugar, y al llegar la noche él se niega a seguir durmiendo en el piso, consiguiendo que Jiyu acepte que duerma en la cama, obvio sin sobrepasar el límite. Do-guk le pregunta de qué está asustada, y si es porque no confía en él, a lo que ella responde que no puede confiar en nadie, contándole que en realidad sí es hija de su padre, y que no puede ni debe amar a nadie. Eso a Do-guk no le importa, pidiendo que lo use tanto como quiera. Jiyu no quiere seguir pensando en nada, y para ayudarla, Do-guk la besa y terminan viendo mariposas. De regreso a Seúl, ella va con su abuelo para que le cuente todo, y descubrimos que cuando la madre de Jiyu estaba embarazada, el abuelo la rechazó porque le recordaba a aquella mujer que murió. Poco tiempo después escuchó que ella y Jiyu habían muerto, cosa que no era así, ya que Jiyu terminó en un orfanato, siendo el abuelo quien decidió traerla tras acudir con la chamana, quien luego le dijo que aquella niña era su nieta, lo cual confirmó al hacer una prueba de ADN. Al saber todo eso, ella le deja en claro que hará que todos se arrepientan, y lo primero que hace es tener una cena con su familia para pedirle a su padre que le ceda la galería Han. Incluso menciona que hace poco acaba de descubrir que Jung-hye vendía sus pinturas en el extranjero como obras de un pintor anónimo, así que lo aprovechó para revelar su identidad, convirtiéndose en una noticia viral, por lo que al ser dueña de la galería las ventas aumentarían, lo cual convence a su padre. Yura está tan furiosa que se desquita con su madre, quien la golpea, aunque de inmediato se disculpa. Es ahí cuando Yura revela su intención de casarse con Jung-wook,
y al tener la aprobación de su madre, aparece junto a este en una cena familiar anunciando su relación, cosa que sorprende a todos. Pero ¿cómo es que se conocieron? Pues lo que sucedió es que Jung-wook defendió a Yura de ser atacada por sus citas ciegas, a la cual había sido obligada a ir, y al ambos tener el propósito de destruir a sus hermanastros, decidieron aliarse. Por otra parte, Se-hyuk logra ingresar a la casa de Do-guk gracias al descuido de Jae-hoo, y al entrar a la habitación de Ji-yu descubre el contrato matrimonial, el cual termina en manos de Yura. Horas más tarde, Do-guk prepara la cena, y al ver que Ji-yu comió sin siquiera pensarlo, se siente orgulloso de ella. Ji-yu le pregunta si regresaría al grupo Taeya, pero este responde que no porque ese no es su hogar, y que su hogar es ella. Por eso hará cualquier cosa para protegerla. Todo parecía marchar bien, hasta que la familia de Do-guk se entera del contrato matrimonial, ocasionando que la abuela se desmaye. Pero eso no es todo, y es que Se-hee, la hermana de Se-hyuk, escribe un artículo acusando a Ji-yu de dejar a su hermano para casarse con otro. Además, publica fotos y videos de la vez que empujó a su madre. Todo esto a cambio de recibir un bolso de Yura. De pronto, Do-guk recibe una llamada de Jae-won, enterándose que Jung-hye le pagó a la madre de Se-hyuk para hacer quedar mal a Ji-yu. Y si le cuenta esto es porque aceptó aliarse con Ji-yu tras recibir la pintura más importante de la galería. Como no podía actuar solo, Do-guk busca a su madre para contarle lo que ha pasado, y se arrodilla pidiendo que lo ayude con su esposa. Ante su petición, Yeon-hwa se reúne con Jung-hye para decirle que quiere que su hijo se separe de su hija, cosa que pone feliz a Jung-hye, aunque su expresión cambia al saber que Yeon-hwa se refiere a Jung-guk y Yura, y que no hará nada para separar a Do-guk de Ji-yu porque hizo un contrato con ella para que haga que su hijo regrese al grupo Taeya. Esa información llega hasta Jung-guk, así que en una cena con su familia acusa a Yeon-hwa de querer que su verdadero hijo regrese al grupo Taeya para que le quite su lugar de sucesor, cosa que enoja tanto a Do-guk que muestra su celular, el cual contiene la grabación del día del accidente, revelando que Jung-wook se tropezó tras querer empujarlo a él del barco. La abuela, cansada de la situación, rompe el celular y le dice a Do-guk que debe regresar a la empresa porque ha decidido que el que mejor trabaje será el sucesor. Asimismo, Ji-yu nota que su maestra tiene una quemadura en el brazo, y luego de eso sorprende a la abuela con una comida que hizo, revelando que en el pasado había sido envenenada, siendo el motivo por el que tenía miedo comer, hasta que conoció a Do-guk, quien hizo que eso cambiara. Por eso quiere aprender a cocinar para también poder alimentarlo. Tras despedirse de la abuela, recibe la llamada de Jae-won, quien la lleva a ver a la ama de llaves que supuestamente la envenenó. La señora se alegra de ver que esté viva, y revela que fue Jung-hye quien la echó acusándola injustamente. Sin embargo, regresó a escondidas para ver a Ji-yu, pero se escondió al notar que Jung-hye se acercaba, y escuchó unas extrañas palabras. En cuanto al artículo publicado, Do-guk descubre que Se-hyuk había entrado a su casa, así que le exige saber cómo el contrato terminó en manos de Yura, y cómo ésta se relaciona con el artículo que Se-hee publicó, o de lo contrario lo meterá a la cárcel junto con su hermana. Para proteger a Yura, Se-hyuk se echa completamente la culpa, por lo que su hermana es interrogada por la policía. Debido a eso, le pide a Yura que lo ayude, aunque obvio esta se niega, siendo Ji-yu quien lo hará a cambio de que declare la verdad. Durante una reunión en la empresa, Jung-guk trata de dejar mal a su hermano por el artículo de su esposa. Sin embargo, Do-guk muestra que el artículo fue corregido, en donde se explica que la razón por la que Ji-yu dejó a su ex es porque éste amaba a su hermana, y fue la misma hermana quien permitió que se publicara aquel artículo malicioso. Todos quieren saber la identidad de la hermana, y al revelarse que es Yura, esta será demandada. Para evitar eso, se disculpa con Ji-yu diciendo que renunciaría a la galería, y a los pocos minutos el padre termina internado en el hospital tras enterarse que hay problemas en la empresa. En realidad, su malestar es porque Jung-hye ha cambiado sus pastillas por otras que solo empeoran su salud. Gracias a eso y a que consiguió que las acciones del abuelo pasaran a nombre de su hijo, ella ocupa el puesto de su esposo en la empresa.
Al saber lo que pasó con sus acciones, Woon-jae se disculpa con su nieta, pues le había prometido que las acciones serían suyas, y le dice que cree que Yoon-hye puede haber estado involucrada en el incendio. Para confirmar eso, Ji-Yu llama al ama de llaves preguntando si Yoon-hye conocía a Dong-soo, el hombre que inició el incendio, y al escuchar que es cierto, se siente tan mal que se desmaya. Al despertar, decide revelarle la verdad a su padre. Incluso culpa a Yoon-hye de empeorar su salud, pues le está dando las mismas pastillas que solía darle a ella. Obviamente su padre no le cree, así que ordena que la echen. Pero antes, esta saca uno de sus cabellos para dárselo, y que él mismo compruebe que sí llevan la misma sangre. Con el paso de los días, Se-hyuk se entera de la relación de Yura con Jungkook, así que la busca para decirle que si sigue así se lastimará y terminará como él, cosa que le enoja muchísimo. Por otro lado, vemos que todos están celebrando el regreso de Do-guk al grupo Taeya. En eso, Sojin menciona que Ji-Yu se ve bonita cuando sonríe, preguntando si eso hizo que su primo se enamorara de ella, a lo que Do-guk responde lo siguiente. Ya el otro día, la parejita se despide para volver a sus trabajos, aunque en realidad Do-guk va a buscar a Dong-soo, el cual acaba de salir de prisión. Mientras tanto, Yoon-hye trata de obtener el apoyo de varios accionistas, por lo que Ji-Yu decide hacer lo mismo, descubriendo que su maestra también es accionista de la empresa, solo que figura con otro nombre, el cual es Ji-woon, el nombre de su madre. Es por eso que busca a la maestra para preguntarle si es su verdadera madre, a lo que Ji-woon responde que sí, y se disculpa explicando que no la abandonó. Tras el incendio, estuvo en coma por 6 meses, y al enterarse que su hija había muerto, decidió irse a Estados Unidos tal y como su padre lo quería. Sin embargo, antes de morir, este le confesó que en realidad su nieta estaba viva, y que la había dejado en un orfanato. Cuando por fin supo que era su hija, tuvo miedo y prefirió mantenerse a su lado como una amiga, cosa que enoja a Ji-Yu, pues debió decírselo sin importar si la odiara. Así que si realmente lo siente, debe ayudarla a destruir a Yoon-hye, siendo escuchado por la misma Yoon-hye, quien no puede creer que Ji-woon esté viva. Ante eso, decide secuestrar al abuelo, y al encontrarse con Dong-soo le pide que acabe con Ji-Yu para luego visitar a su esposo, el cual le enseña una prueba que muestra que Ji-Yu es su hija biológica, preguntando si lo sabía. Yoon-hye rompe el papel tachando a Ji-Yu de falsificar la prueba, haciendo que Jin-gun empiece a dudar de esta. Llega a la asamblea para que oficialmente Yoon-hye tome el puesto de su esposo, pero Ji-woon, Ji-Yu y Do-guk se oponen a eso. Es por ello que Yoon-hye ordena que los echen. Sin embargo, en ese preciso momento aparece nada más y nada menos que el abuelo, quien fue rescatado por Jae-woon, y al ser el mayor accionista se niega que Yoon-hye lidere la empresa, pues tiene la intención de que sus acciones sean entregadas a su nieta mayor, la cual traería a un profesional de la gestión para que dirija Hangwol, haciendo que todos los accionistas los apoyen. De inmediato, Yoon-hye busca a su esposo para contarle las barbaridades que Ji-Yu planea hacer con Hangwol, aunque Jin-gun le enfrenta diciendo que ya sabe absolutamente todo lo que ha hecho, incluyendo el hecho de que Ji-Yu sea su hija biológica, siendo escuchado por Yura. Yoon-hye finge no saber nada e insiste con que Ji-Yu es una hija falsa, haciendo que Jin-gun le arroje café ordenando que la echen. Él no tiene cara para ver a Ji-Yu pues se siente culpable de no haber reconocido a su propia hija, pero su padre le dice que él también es culpable por no aprobar su relación con Ji-gun. La escena cambia con Do-guk pidiéndole a Ji-Yu que registren su matrimonio, cosa que ésta acepta contándole que está buscando una pintura que había sido vendida por Yoon-hye. Y más tarde Do-guk le dice que quiere tener un bebé, pero Ji-Yu cree que deben pensarlo bien antes de adelantarse, cosa que no pasa con Yura, quien resulta estar embarazada. Al saber eso, su madre la felicita, pues al ser el hijo de Jungkook su familia lo aceptará. Luego de que Jungkook lo supiera y lo aceptara, Yura va a la galería, en donde ve a Dong-soo, quien le dice cosas extrañas, así que busca a su abuelo para preguntar quién es ese hombre, enterándose que su madre tenía una relación con él antes de casarse. Ella se niega a creer que Dong-soo pueda ser su padre,
Aún así se hace una prueba, y al confirmarlo decide que nadie lo sabrá. En cuanto a Yoonhye, esta planea vender unas pinturas falsas para obtener dinero, y al ser buscada por la policía le dice a Dong-soo que vayan a un asilo de ancianos, lugar donde están las pinturas, cosa que es escuchado por Do-guk, quien le había dado a Dong-soo un micrófono para que grabe todo a cambio de una gran suma de dinero. Do-guk le da la dirección a Ji-yu, por lo que ella y Jae-won llegan primero al asilo. Al verla, Yoonhye le ordena a Dong-soo que la atropelle, pero antes de que lograra su cometido, Do-guk se interpone, evitando un gran accidente. Rápidamente, este va con Ji-yu para comprobar que esté bien, y le dice que estaba asustado de perderla de nuevo, cosa que ésta no entiende. Justo llega la policía y captura a Yoonhye y a Dong-soo, quien revela un audio en donde la misma Yoonhye confiesa haberle ordenado iniciar el incendio. Jae-won también la acusa de encerrar al artista Sun-jin para obligarlo a falsificar pinturas, revelando ser el hijo de ese artista, y para hundirla más entregará todas las pruebas que demuestran la malversación y sobornos que hizo en la empresa. Ya en casa, Ji-yu le pregunta a Do-guk qué significa lo que le dijo, cosa que lo pone tan nervioso que tira un vaso, y tras recogerlo se lastima. Es ahí cuando ésta ve que tiene una marca en la muñeca, misma marca que ella lleva. Ji-yu exige saber si también murió y regresó hace un año, a lo que este responde que sí, ya que estuvieron en el mismo accidente. Cuando despertó y vio que regresó al pasado, decidió buscarla, siendo ella quien lo hizo primero, pero no tuvo el valor de decirle que fue él quien chocó contra su auto. Como Ji-yu quería irse de la casa, Do-guk decide ser quien se marche porque quiere que ella se mantenga segura, y al regresar a la empresa se entera que un empleado murió durante la construcción de un edificio, cosa que encuentra sospechoso, así que con ayuda de su hermana consigue hablar con la esposa de aquel empleado, enterándose que le habían dicho que su esposo murió por estar borracho, y que incluso tienen pruebas. A su vez, Ji-yu hace las paces con su madre, quien le dice que merece ser feliz, siendo Do-guk quien puede hacerlo, pues se nota que la ama sinceramente. Y luego de eso, Ji-yu busca a Do-guk para dejarle algo de ropa, y pregunta si se encuentra bien por el accidente, pero lo cierto es que él no sabe qué hacer. Ji-yu le hace recordar que ocultar las cosas solo causan más daño, haciendo que éste entre en razón y busque la mano derecha de su hermano, a quien logra convencer de hacer lo correcto. Es así como se revela que el empleado murió por culpa de Jong-wook, quien estaba a cargo de esa construcción, y para encubrir eso inventó que su muerte fue por estar ebrio, además de que ha estado involucrado en la creación de un fondo de sobornos, cosa que la abuela parecía ya saberlo, solo que no pensó que llegaría tan lejos. Es por ello que da una conferencia de prensa revelando lo que realmente sucedió, ocasionando que Jong-wook sea detenido. Do-guk le agradece a Ji-yu por ayudarlo a hacer lo correcto, y le dice que si entra a su habitación encontrará lo que ha estado buscando. Es ahí cuando vemos que él fue quien compró la pintura. Ji-yu quiere saber por qué la tiene, a lo que él cuenta que la primera vez que supo de ella fue mediante esa pintura. Le fascinó tanto que la compró, y mientras buscaba al artista descubrió que era ella, pero para entonces ya se había casado con Se-hyuk, por lo que estuvo observándola en secreto, hasta que al encontrársela en la galería no pudo evitar enojarse por verla aceptar el maltrato que recibía, aunque se sentía más enojado consigo mismo por no poder hacer nada. Cuando regresó al pasado y tuvieron su primer encuentro, notó que su actitud era diferente, y al saber que lo necesitaba para vengarse de su familia, se puso feliz, y aceptó casarse porque se había dado cuenta que ya estaba enamorado de ella. 이주야, 사랑해. Esa confesión hace que se reconcilien, por lo que Do-guk la besa y ven mariposas. Al amanecer, Ji-yu lleva a Do-guk con la chamana para preguntarle qué pueden hacer para salvarse de un accidente que aún no ha ocurrido, obteniendo como respuesta que solo uno debería estar muerto. No sabe cuál es la solución, así que su recomendación es que aprovechen el tiempo que tienen y vean qué sucede. 7 meses después vemos que Ji-yu siente náuseas, por lo que Duna cree que está embarazada, lo cual Ji-yu niega, aunque lo confirma tras hacerse una prueba de embarazo. Esto se lo cuenta a Do-guk, quien está tan feliz y emocionado que ya se pregunta si su bebé se casará. Pero la felicidad termina cuando Ji-yu es secuestrada por Jong-wook,
quien escapó de prisión sin tener ninguna dificultad para caminar. Justo es el día del accidente, y mientras rastreaba a Ji-Yu, Do-Guk nota que se están dirigiendo al mismo lugar. Do-Guk, al encontrar a Ji-Yu, trata de rescatarla. Sin embargo, es atacado por su hermano, quien lo hiere gravemente con un cuchillo. Aún así, este no se rinde, pues no permitirá que lastime a Ji-Yu. En ese momento pasa el mismo camión del incidente, pero afortunadamente no los impacta, haciendo que las marcas de sus muñecas desaparezcan. Ji-Yu cree que por fin se salvaron, pero Do-Guk, al caer inconsciente, le pide que no se vaya. Al regresar a la cárcel, su padre le pregunta a Jong-Wook qué le pasó a su pierna, a lo que su hijo revela que se operó y lo ocultó para dar lástima, culpándolo por abandonar a su madre para volver a casarse, cosa que no es cierto, ya que mediante una carta que ésta dejó, Jong-Wook descubre que fue ella quien los abandonó por otro hombre, haciendo que se sienta culpable, pues de haber sabido la verdad quizás no habría hecho malas cosas. Han pasado 2 meses, y Do-Guk sigue sin despertar a pesar de haber sido sometido a una cirugía. Mientras Ji-Yu lo cuida, habla con Jae-won, quien cuenta haber sido enviado a un orfanato. Ya cuando supo el paradero de su padre, vio que Jung-hye lo frecuentaba, y tras escuchar que su padre se había quitado la vida, decidió acercarse a Jung-hye porque sospechaba de ella. Do-Guk nuevamente fue sometido a otra cirugía, y Ji-Yu le dice que ahora entiende que la razón por la que regresó a la vida no fue para vengarse, sino para poder vivir correctamente, así que estará esperándolo. Es ahí cuando vemos lo que pasó antes del accidente. Do-Guk, al enterarse que acusaban a Ji-Yu de falsificar pinturas, decide regresar ya que sabe que ella no es ese tipo de persona. Pero como estaba a toda velocidad, no pudo evitar chocar contra un auto que repentinamente apareció, y al ver que se trataba de Ji-Yu, ambos fueron impactados por un camión. A pesar de lo grave que se encontraba, intentó con todas sus fuerzas ir por ella, pidiendo que por favor viviera para que pudiera amar, pues solo había sufrido. En cuanto a Se-hyuk, este presenta ante su familia a su nueva prometida. Sin embargo, el momento es arruinado por la presencia de Yura, quien dice que vivirá con él porque está esperando un hijo suyo, cosa que sorprende a todos. Ella no pensaba que él sería el padre, así que le dice que ahora sabrá lo que es el verdadero infierno. Yura visita a su madre para pedirle dinero, pero Jung-hye no tiene nada, y le pide que cobre venganza por lo que Ji-Yu les hizo. Sin embargo, Yura no piensa hacerlo porque no quiere terminar como ella, y le avisa que no volverá a visitarla porque la abandona como madre, haciendo que Jung-hye se quede completamente sola. Afortunadamente, Do-Guk despierta, y al recuperarse por completo, registra su matrimonio junto a Ji-Yu, para luego proponerle matrimonio en el lugar donde tuvieron su primer encuentro. Ji-Yu acepta su propuesta pues ya es su esposa, por lo que Do-Guk la carga y se la lleva diciendo que tendrán su noche de bodas. Un año después vemos que la parejita se toma una foto familiar, esto para que Ji-Yu pueda hacer una pintura. Antes creía que una familia feliz solo podría existir en un lienzo, pero ahora ya no más, pues después de conocer a Do-Guk aprendió lo que es ser feliz en los momentos cotidianos, siendo así el final de la historia.